primero quise poner el símil de una torta para poder tratar de, digamos, explicar de forma sencilla el tema de la desigualdad visto desde otro punto de vista, porque usualmente estamos acostumbrados a las mediciones de la desigualdad que se generan a través del índice de Gini o a través de, por ejemplo, en tiempos recientes que tenemos, digamos, una ausencia de data oficial porque la encuesta de hogares del INE tiene tiempo que no se publica, que era la fuente primaria de medición de eso, pero eso ha venido ha sido siendo sustituido de una manera, por supuesto, muy imperfecta por la encuesta en COVID, ¿no? que produce básicamente la Universidad Católica y una agrupación de otras organizaciones. Entonces, cuando tú ves los resultados en COVID que tratan de medir desigualdad económica, allí hay lo que se llama de la desigualdad personal, pues, o de hogares. Básicamente es lo que se mide allí, pues. Entonces, ya desde ese punto de vista tenemos una primera mirada a la desigualdad en Venezuela. Hay unos resultados allí en la última encuesta en COVID que son muy llamativos, porque básicamente lo que nos indican es que el 10% que más percibe ingresos en Venezuela, pudiera decir el 10% más rico de la población venezolana, percibe en promedio ingresos que son 34 veces mayores que el 10% más pobre, ¿no? Entonces, claro, llama la atención porque, bueno, ya sabemos que la desigualdad en América Latina y el Caribe es un tema históricamente, es una deuda que no se ha podido saldar o resolver. En la América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, pero fíjate, el promedio de la región es que el 10% más rico de la población tiene ingresos, pues repito, en promedio 12 veces mayores que el 10% más pobre. Entonces, claro, desde ese punto de vista la desigualdad en Venezuela es mucho más dura que lo que es el promedio de la región. Entonces, claro, yo quise enfocar esto tratando de Vamos buscar una... a revisar esos números, por favor, nuevamente. El ¿Sí? promedio en América Latina es que el 10% más rico tiene 12 veces más ingresos que el 10% más pobre. Eso es en América Latina, ¿verdad? Correcto, en promedio, Y sí. en Venezuela, por favor, ¿puedes repetir la cifra? En Venezuela es el 10% que más ingresos tiene, digamos, más rico, entre comillas, de la población, percibe en promedio 34 veces, un ingreso que son 34 veces mayores que los del 10% más pobre. Entonces, claro, aquí la brecha es mucho mayor, pues, entre eso. Ahora, una pregunta, ¿esto siempre fue así? O sea, o este número de que ha crecido la desigualdad, es decir, que los ricos ganan más y los pobres, los ricos cada vez ganan más y los pobres cada vez ganan menos, es de un tiempo a esta parte. Sí, fíjate, muy buena la pregunta, porque sirve para darle un contexto a la medición. Esto que yo te estoy reportando, que te estoy diciendo, es producto del ENCOVI 2023, pues, digamos, la última medición, pero obviamente que eso no siempre fue así. Lo que se observa a partir de cifras que uno puede ver de años anteriores, cuando el INE hacía la encuesta de hogares por muestreo, que era la fuente primaria de todas estas cosas, pues hace mucho tiempo, tanto visto desde el punto de vista del ingreso, de la distribución del ingreso, como visto desde el punto de vista del índice de Gini, pues las mediciones daban, tanto con una óptica como la otra, que pues digamos, la desigualdad económica en Venezuela, vista desde el punto de vista del ingreso, era una cuestión que estaba como que atenuándose, pues es decir, digamos, hubo en los primeros, la primera década de este siglo, una mejora progresiva de eso, ¿verdad? Y eso era un problema que se pensaba que estaba esa brecha en vías de cerrarse, ¿no? El tema es que se ha visto a partir digamos, de lo que llamamos los economistas venezolanos, el colapso macroeconómico a partir del año 2014 más o menos, se está viendo un deterioro secular progresivo en la desigualdad en Venezuela. O sea, esa brecha se empezó a abrir. Ahora,
También en este trabajo que has elaborado, amigos, estamos hablando con el profesor Daniel Cadenas, economista, eh, y en este trabajo que has realizado, ¿Quién se come la torta de la desigualdad en Venezuela? Hay otros elementos que a mí me parecen súper importantes de los cuales me gustaría que nos hablara, que es lo que tiene que ver cómo ha cambiado la relación de ganancias del capital frente al trabajo. Me parece muy importante ver eso, cómo se ha desmejorado la condición de los trabajadores y el valor del trabajo como elemento dentro de la productividad nacional respecto a todo lo que es el tema del capital. Me parece interesante que nos menciones sobre eso. Buenísimo, sí. Realmente esto lo produje este trabajo para tratar de indagar qué es lo que está más allá, o sea, qué puede estar causando esa desigualdad que está midiendo la encuesta en COVID y que se ha venido deteriorando progresivamente o abriéndose desde el año 2014 hasta el presente, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves lo que llamamos los economistas la distribución primaria del ingreso, es decir, cómo cada uno de los factores de producción, trabajo y capital que contribuyen a la producción, a la generación del Producto Interno Bruto en Venezuela, son retribuidos o son pagados por ese aporte, entonces, bueno, empiezas a hallar respuestas, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de quién se come la torta en Venezuela, porque el símil es, supón que tú y yo nos asociamos para hacer tortas, ¿ok? Entonces, yo pongo una parte de los ingredientes, tú pones otra. Entonces, la torta se vende, se vende, y cuando se vende en función de lo que tú y yo aportamos, pues esa venta de la torta se reparte entre tú y yo. ¿Ok? Entonces, supón que tú eres los trabajadores, pues el trabajo, y yo soy el capital. Más o menos ese es el símil que yo trato de poner aquí. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? Que en el año 2014, esa distribución, que es el año donde comienza a colapsar la economía, estaba bastante equitativa. Es decir, más o menos el 48% del producto de la venta de esa torta, que es el Producto Interno Bruto, iba para remuneraciones a los trabajadores y el 52% iba para remuneraciones a los propietarios del capital, ¿okay? A los dueños del capital. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que bueno, supón que en 2014 esa torta que tú y yo producíamos, la vendíamos en $100, ¿ok? Pero bueno, con el pasar del tiempo, esa torta, que era una torta grande, suponte tú de varios kilos, se ha reducido y ahora es un mini cake, eso que uno consigue por ahí chiquitico, y equivale al 25% de lo que era esa torta originalmente. O sea, esa torta ha perdido su tamaño, no la podemos vender en $100, sino que la podemos vender en $25. En 25, ¿sí? Claro. Entonces, claro, como nos repartimos entre tú y yo, ¿verdad? Uno supondría que esa relación 52-48 se mantiene, pero no se ha mantenido. Entonces la torta se ha hecho pequeña o más pequeña y vendemos el valor de esa torta, se ha hecho más pequeño para ambos, pero no nos ha afectado igual esa pérdida de valor, porque ahora el trabajo recibe solamente el 10% de las remuneraciones por la venta de la torta y el capital recibe el 90%. Entonces, claro, digamos, eso ha hecho, ¿verdad?, que la repartición de la torta, aunque la torta se ha hecho más pequeña y nos ha afectado a todos, no nos ha afectado a todos por igual. Básicamente que ha salido perjudicado del colapso macroeconómico 2014-2021, fundamentalmente han sido el factor trabajo, han sido los trabajadores y ha sido el salario fundamentalmente el más afectado. Pues. Ok, para tratar de explicarlo un poco más gráficamente, según lo que te estoy comprendiendo, Daniel, y por favor corrígeme si me equivoco en algo, antes teníamos una torta que la podíamos vender, suponiendo, en $100. De esos $100,
$48 iban a los trabajadores y $52 iban al capital. Ahora, Perfecto. esa misma torta solamente la podemos vender en $25. Pero de esos $25 en los cuales podemos vender la torta, que nos redujo el ingreso y solamente la podemos vender en 25, de esos $25, solo 2,5 van para los trabajadores y los otros 22,5 van para el capital. O sea, que el trabajador se quedó ganando, pasó de 48 a 2,5, mientras que el capital pasó de 52 a 22,5. ¿Estamos claros con esa cifra? Sí, sí, cuando se ve en términos porcentuales es exactamente así. O sea, obviamente O que sea, ambos... en otras palabras, la crisis económica y todo esto que, por ejemplo, lo que dice el gobierno, el bloqueo, las sanciones, toda la crisis económica y hiperinflacionaria ha caído en los hombros de los trabajadores, básicamente, que es a quien se les ha prácticamente eliminado su ingreso. Sí, bueno, fíjate, para ser totalmente justo, bueno, digamos, la crisis económica ha afectado a ambos, pero fundamentalmente el más perjudicado, digamos, por goleada abrumadora, ya que el término está de moda por los campeonatos de fútbol y todo esto, ha sido el factor trabajo. Sobre el factor trabajo, sobre los trabajadores y sobre el salario es que ha recaído el peso, digamos, de todo lo que ha sucedido, de toda la crisis económica de los últimos años, sobre todo en 2014 en adelante. Eso es correcto. Claro, pero mientras el capital, digamos, la parte de la torta que el capital recibe ha crecido de 52% a 90% en el caso de los trabajadores, esa misma torta, sea grande o pequeña, más allá de eso, lo que el trabajador pasó a recibir, antes recibía el 48%, y ahora apenas recibe el 10% de esa torta. Es correcto, eso es ¿Y correcto. eso a partir de cuándo ha sido así? O sea, ¿desde cuándo se ve este quiebre en donde el peso de la crisis y el decrecimiento de la capacidad de los trabajadores y de la remuneración de los trabajadores, a partir de cuándo se ve esta desmejora tan grave? Bueno, fíjate, hubo una mejora progresiva que es lo que registran los datos de la OIT, que solamente lamentablemente los tenemos disponibles entre el año 2004 y el año 2020. Si tú ves la serie de remuneraciones al trabajo del pedazo de la torta que le correspondía a los trabajadores, hubo una mejora progresiva entre los años 2004 y 2003. Es decir, en el año 2004, por ejemplo, la parte de la torta que le correspondía a los trabajadores era aproximadamente el 40%, y para el año 2014, que es el año, digamos, el año cuando la economía comienza a colapsar, era 48%. Entonces, en ese periodo hubo una mejoría. Es a partir del año 2014, ¿verdad?, coincidiendo con lo que los economistas venezolanos llamamos el colapso macroeconómico, que es la economía a caer en caída libre porque el producto o la torta empieza a perder tamaño por distintas razones, ¿verdad? Ese es el año digamos, el punto de quiebre, pues. El punto de quiebre que señala el declive del pedazo de la torta se va haciendo más pequeña, pero el pedazo de la torta también que le corresponde a los trabajadores se va haciendo mucho más pequeño, bueno, muchísimo más pequeño. Ese es el año 2014, es el año, digamos, de ese quiebre que tú me estás preguntando. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque, a ver, entendemos que hubo una crisis económica, creo que a esta altura nadie niega eso. A partir del 2014 se produce una crisis económica catastrófica para Venezuela, nadie lo niega, pero lo lógico es que si hay una crisis, si hay una deficiencia desde el punto de vista de nuestros ingresos, que eso más o menos afectará a todo el mundo igual. Entonces, ¿por qué ha sucedido que esta caída del ingreso ha afectado de una manera tan salvaje a los trabajadores, mientras que a otros sectores productivos del país, como por ejemplo el empresarial y los capitales, no les ha afectado tanto? ¿Qué es lo que o sea, por qué se ha producido este desequilibrio tan gigantesco en la distribución de las cargas de la crisis económica? Pues bueno, esa pregunta es interesantísima
y me encantaría poderte dar una respuesta precisa. Yo sé que a veces los periodistas están acostumbrados a que los economistas venezolanos a veces de una manera un poco laxa, cuando te preguntan algo así, solemos responder con una respuesta precisa o varias causas que pudieran estar detrás de este fenómeno, como si realmente fuese así o tuviésemos la evidencia, digamos, como llamamos los economistas, la evidencia empírica que pudiera corroborarlo. La verdad es que en este caso no es así, y por eso, bueno, entre otras cosas, en el escrito que tú leíste, yo hago un llamado, porque, digamos, los economistas venezolanos tenemos una deuda, digamos, con la sociedad, porque no hemos generado la cantidad de estudios suficiente y necesaria para entender varios fenómenos que todavía están por explicar, entre ellos este, ¿no? Pero, sin embargo, para responder a lo que me estás refiriendo, yo sí podría decir que hay como que esto seguramente es multifactorial, se debe a varias cosas que, como te digo, requerirían un análisis más profundo, estudio más profundo, pero podríamos hipotetizar, podríamos conjeturar algunas causas para ser sujeto de una investigación posterior. Por ejemplo, una de las hipótesis es que para poder, digamos, sobrevivir en un entorno de contracción de la demanda, como es ese periodo entre el año 2014 y el año 2021, las empresas adoptaron al salario como variable de ajuste. Entonces, claro, es como que, digamos, una hipótesis que hace sentido porque mientras, digamos, los dueños del capital tienen forma de trasladar o de amortiguar, trasladar el golpe o de amortiguar el golpe, trasladando eso, digamos, a los salarios y a los precios, la verdad es que los trabajadores no tienen forma, no tienen otra forma, Claro, porque lo claro. único que tienen es su fuerza de trabajo. Entonces, y eso se une, digamos, con un entorno donde, digamos, que la fuerza de los sindicatos no es la que era antes, y bueno, esa pudiera ser una hipótesis. Pues indudablemente que se nos está pasando por alto aquí es que aparte del colapso macroeconómico, enfocándonos ya en la pérdida del tamaño de la torta por razones que no vienen al caso, también experimentamos una hiperinflación. Entonces, en medio del colapso, y ya en el año 2017, entre el año 17 y el año 21, tuvimos un episodio de hiperinflación que, bueno, ocasionó una erosión en el poder adquisitivo de los salarios muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, ese es otro efecto, otro golpe también, que va a tardar, ¿no? Quizás hay una parte de ese golpe que va a ser muy difícil de revertir o va a tardar algún tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Ya. esas serían algunas causas hipotéticas. Aparte de eso, tenemos que recordar que desde el año 2018, más o menos, hasta el presente, aún hoy día, se está aplicando una política, digamos, de ajuste o antiinflación por parte del gobierno que está fundamentada en varias cosas. Una de ellas es el uso del salario como ancla, ¿no? Entonces, bueno, para nadie es un secreto que los salarios, pues sobre todo los empleados públicos, que son un porcentaje importantísimo y una proporción significativa de la fuerza laboral, pues los ajustes han sido muy poco frecuentes y bueno, en términos formales tenemos mucho tiempo con los salarios públicos, pues digamos, pegados. Pues. Entonces eso Claro. limita el crecimiento de los ingresos laborales, no solamente de los públicos, sino también de los privados, porque de alguna manera esos salarios son un marcador o son un factor que de alguna manera referencia al sector privado también. Claro, de verdad que te agradezco muchísimo, Daniel, que hayas tenido la gentileza de estar con nosotros. Súper interesante tu trabajo. Te agradezco que primero que lo hayas hecho y segundo que lo hayas compartido con nosotros en el programa. Muchas gracias. No, con mucho gusto, gracias por la oportunidad, ¿vale? Gracias por el espacio. Gracias. Amigos, A la Daniel orden. Cadenas, economista, director de la firma de consultora Ocos Research y profesor de macroeconomía en la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela.